Mi invitado de hoy tiene sobre sí mismo la responsabilidad de proyectar a Veracruz y de potencializar su desarrollo económico, además de ser un exitoso empresario. Hoy, en Perfiles, Carlos García Méndez. Acompáñenos. El doctor Carlos García Méndez, hombre apacible, de hablar pausado y buenos modales, aprende de su familia la disciplina del trabajo y se inicia en la actividad laboral siendo muy niño. Entre los rasgos fundamentales de su carácter está la fuerza de voluntad y su entrega al trabajo que, sumado a su visión, han hecho de él un empresario exitoso. El actual secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado de Veracruz nació en la ciudad de Jalapa en noviembre de 1948. Compartió su infancia con dos hermanos mayores, María Elena y Aristeo. La niñez de Carlos queda marcada con la pérdida de su padre, don Carlos Maclovio, cuya vida acaba un desafortunado accidente en las vías del tren. Los tres niños quedan a cargo de Elvira, su madre, quien trabaja incansablemente para sacarlos adelante. Los chiquillos crecen cercanos a la calidez de sus abuelos maternos, pero es el cariño y enseñanzas de su madre lo que forjan a Carlos. Su ejemplo es fundamental en su formación. En sus primeros años, además de jugar, el niño ayuda en el trabajo que genera la actividad agrícola de su abuelo. A los 13 años, trabaja en un taller como oficial mecánico y a los 16, ya con una carrera de contador privado, se inicia como bellboy en una empresa donde llega a escalar hasta auxiliar de contador. Carlos guarda un gusto especial por la música, al que le da rienda suelta formando parte de un grupo musical. Estudia secundaria y preparatoria en horario nocturno y deja el día para trabajar. Sigue la carrera de Derecho en horario vespertino para dedicarle tiempo a la que será su primera empresa, una industria manufacturera de productos de madera que fabrica, entre otros artículos, bates de béisbol con la que logra buen éxito. Desde entonces, Carlos García Méndez ha dedicado su vida a dos vertientes, la actividad empresarial y el estudio. Su preparación académica es amplia. Ha realizado diversos estudios de especialización y posgrado y ha creado diversas empresas, entre las que destaca de manera importante la Universidad Jalapa, que es hoy una reconocida institución educativa, y TV Azteca en Jalapa. Además de la carrera de abogado, obtiene una maestría y un doctorado en Derecho y Educación. Estudia Filosofía de la Educación y Genoma Humano Asistido y es autor de varios libros. Con el gusto de siempre, celebro este reencuentro en el programa, dándole a usted la más cordial bienvenida y por supuesto, y como siempre, invitándole para que me acompañe por los próximos 60 minutos. Hoy, como siempre, tenemos un invitado del que seguramente vamos a descubrir muchísimas cosas que no se conocen. Vamos a descubrir a la persona que hay detrás, en este caso, del secretario de Desarrollo Económico. Me da muchísimo gusto recibir en Perfiles al doctor Carlos García Méndez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenos días, Leti. Muchas gracias por Pues permitirme. te decía que te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación, porque bueno, yo sé que en estas posiciones que ustedes ocupan como funcionarios públicos, a veces es un poco complejo este asunto de la imagen. Por eso, doble agradecimiento para ti por estar este día aquí conmigo y con el público de Perfiles. Muchas gracias. Es una gran oportunidad de estar en comunicación con todo este teleauditorio que siempre está atento contigo en el estado y más allá de hasta los estados donde llega Radio Televisión de Veracruz. Bueno, tú eres un jalapeño de pura cepa. Exacto. A ver, cuéntame un poco de tus orígenes, de los orígenes de tu familia aquí en la ciudad.
Bueno, pues yo nací en esta ciudad de Jalapa, allá en la parte sur de la ciudad, entre la colonia Salud y la colonia Benito Juárez. Ujú. Y bueno, con mucho orgullo, mi familia data desde finales de 1700. Luego mi abuelo materno, con el que sí tuve mucha cercanía, todavía lo conocí, todavía me transmitió sus experiencias, sus conocimientos y demás. Mi abuelo nace en 1873 en Jalapa, Ay, lo tienes muy presente. ¿sí? Le toca incluso ser copartícipe en la Revolución Mexicana. Eh, Tiene muchas pues, cuestiones y anécdotas que contarme. eh, y ahí me fui formando y siempre me interesé porque él era un hombre de campo, pues generalmente en Jalapa y en la región se dedicaban al, al Sí, cultivo, a la a la agricultura. agricultura, a la ganadería. Y mi abuelo pues trabajó lo que siempre le pregunté. Le decía yo papá, no abuelo, Ujú. porque yo quedé huérfano de 1 año de edad de padre y mi madre, que era su hija, bueno, pues nos acogió él. O sea, ¿ustedes se quedaron a vivir en la casa de tu abuelo No materno? precisamente a vivir, porque mi padre, al morir, nos había dejado una casa y nosotros, en el día, mientras mi madre coadyuvaba en las tareas propias de la casa Ujú. y de todo lo que generaba mi abuelo del campo, mi madre estaba en la casa de mi abuelo, ahí estábamos nosotros, ahí también participábamos ya en algún trabajo. A ver, pero no me queda muy claro. Tu abuelo traía el producto del trabajo del día, Sí, supongo. Hortalizas, ¿qué era? era maíz, Ajá. frijol, hortalizas, leche, eh, luego la naranja, las frutas, el café, el tiempo de café y la caña de Ya. azúcar. ¿Y ustedes trabajaban en eso? Nosotros ¿Qué en ese hacías, tiempo Carlos? pues, se desgranaba el maíz, se, se entregaba la leche, se repartía la leche, lo ayudábamos a arreglar los caballos que él traía para transportar la mercancía. Ujú. Y bueno, pues era una casa que tenía toda una manzana en la colonia Salud y era mucho el trabajo que hacer. Todos los días nos sentábamos a la mesa más de 20 personas, ¿no? Sí, sí. Entonces había que todos poner nuestro granito de arena para coadyuvar al trabajo y mi abuelo siempre nos enseñó eso, que había primero al amanecer, al levantarse, pues hacer lo cotidiano, pero tomarse su cafecito, salir a limpiar la calle, Ajá. arreglar lo de la casa y después irse a la escuela. La vida de provincia, de la provincia de Claro, entonces, ¿no? claro, de un Jalapa de los años 50 y de los años 60. Así es. ¿A qué escuela ibas tú? Yo a la escuela primaria Benito Juárez, en donde un destacado profesor y locutor de una radiodifusora de Jalapa, que era el profesor Ramón Ajá. C. Arellano, Sí, cómo no. que seguramente fue amigo y compañero de tu papá, Sí, así es. de don Martín Además, yo lo Casillas. conocí muy bien Sí, al profesor Arellano él fue mi director en la en escuela la escuela primaria. primaria. ¿No tienes un recuerdo de tu papá físico? No solamente la fotografía, él murió de 29 años de edad. Muy joven. ¿Qué murió? ¿Se enfermó? ¿Le pasó? No, él trabajaba por la mañana en su taller de mecánica automotriz y de torno Sí. y ebanistería. Ahí tenía un taller cerca de la casa de usted, frente a la estación del ferrocarril, que ahí estaba el ferrocarril. Y por la tarde-noche trabajaba en el ferrocarril como mecánico también. Ujú. Pero ese día, aquel mes de octubre de 1949, 7 de octubre, estábamos comiendo, según el dicho de mi madre, eh, había los famosos llamadores. Va un llamador de la Casa Redonda, de la Casa de los Mecánicos del ferrocarril, a decirle que era necesaria su presencia porque una máquina del ferrocarril estaba parada Sí. y que necesitaba pues, avanzar hacia Veracruz.
¿El llamador qué era? Llamador era el que va y le dice, Ah, el recadero, digamos. lo requieren a usted Ujú, ahí en la estación de ferrocarril para que repare una máquina. ya. Y entonces él no era su turno, no era la hora en que entraba él a trabajar, él trabajaba de 17 a 0, ¿no? A las 12 de la noche. Y entonces, pues como era muy responsable, pues, estaba joven y le gustaba mucho su trabajo, pues acudió, se levantó, dice mi madre que se levantó de la mesa, nos dejó en la mesa y se fue, eran las 15 horas, y se fue a trabajar y a los 15 minutos suena le llamaban la fija, que es el silbato del ferrocarril, de la Casa Redonda, en donde era muy característico que alguien había fallecido. Caramba. ¿Era tu papá? Y era mi padre que al revisar la máquina del ferrocarril, el truck, que son las ruedas, si no se percató de ello el maquinista, no sabía que ya estaba ahí mi padre y le oprimió la cabeza. Qué barbaridad, a los 29 años Sí. de edad, una lamentable pérdida. ¿Falta esa figura en tu vida, la figura paterna? Pues ¿Fue una fíjate, ausencia que sentiste? pues no, fíjate que como tenía muy poca edad, pues lo sentía a veces porque lo citaban los padres de familia y iba el papá. Ujú, En aquellos tiempos era el padre, ¿no? sí. Y, pero después, pues me fui acostumbrando y cuando alguien me decía, no, es que mi papá, le digo, ¿y tienes papá? ¿Se te hacía Se raro? me hacía raro que tuvieran papá, pero esa figura la cubrió mucho tiempo mi abuelo materno. En aquellos años la educación era rígida, las normas y las reglas en la casa a veces solían ser incluso hasta duras. ¿Cómo era en tu casa? Pues mi madre era la que se ocupaba de que cumpliéramos con la tarea que nos encargaban. ¿Te dieron una No, pela algún día? no, afortunadamente mis hermanos mayores, que son dos hermanos mayores que yo era el menor, ellos luego me orientaban porque ellos ya iban en el quinto, sexto año, yo iba en primer año de primaria o segundo, y ellos me revisaban la tarea y ellos me tomaban la lectura, la velocidad de la lectura, y bueno, pues debo decirles que mis hermanos siempre fueron muy aplicados. ¿Y Entonces, tú? yo no me quedaba atrás, pero yo tenía ya esa guía, ¿no? Esa orientación, ese apoyo de mis hermanos. O sea, ¿fuiste un niño aplicado? Yo creo que fui normal, Normal. ¿Fuiste obediente? sí, obediente, sí, ¿Juguetón? juguetón e inquietos, y lo seguí siendo siempre. Oye, ¿alguna vez te rebelaste? ¿Recuerdas alguna vez? Por Sí, ejemplo, no sé, yo era muy contestona. ¿Tú eras contestón? muy preguntón, Eras preguntón. siempre le decía yo, es que yo quiero saber. Y pues alguna vez cuando un profesor me quería eh, por ser inquieto y todo eso, pues le quería uno pegar con la regla, ¿no? Yo nunca me dejé, siempre lo evadía, Ajá. pero sí muy participativo. Yo además, desde toda mi instrucción primaria, yo estudiaba y trabajaba. Por la tarde ayudaba a mi abuelo y más tarde, cuando tenía yo ya casi 8 años de edad, como mi padre fue mecánico, yo quería aprender la mecánica y me fui a los talleres y a los 13 años de edad ya era yo oficial mecánico, ya yo reparaba frenos y hacía afinaciones, Ya sabías de ese oficio. ¿sí? Y cuando pues entré a cursar mi estudio secundario, pues fui a la Antonio María de Rivera, iba yo a la nocturna. A la nocturna. Usualmente a la nocturna van las personas, o iban todavía en aquel tiempo, las personas que trabajaban durante el día. Sí, Entonces, era la oportunidad que tú tenías de estudiar. pues sí, era yo un niño entre mucha gente mayor, pues Y ya había no era muchos difícil mayores. un poco la convivencia, porque ciertamente lo que acabas de decir, iba la gente adulta a estudiar de noche y tú eras un chavito que estaba dentro de Sí, la edad. sí, íbamos, no tan solo yo, íbamos como unos, dentro de ese grupo de 40 alumnos de secundaria de primer año, íbamos como 5 o 6.
menores de edad, ¿no? Que teníamos entre los 12 y los 13 años de edad. ¿Así en esa escuela acabaste tu primaria? Bueno, Perdón, ¿tu secundaria? sí, en Antonio Herrera terminé mi secundaria. Me servía porque había mucha gente mayor y experiencias de todas, unos positivas y otras negativas, Claro. pero ahí donde uno tiene que saber discernir y entonces desechar lo malo y aprovechar lo bueno. Claro. Y, y nunca seguí, afortunadamente respetaba y oía los consejos de mi madre y de mi abuelo. ¿Y tus hermanos que también estaban muy cerca Sí, de ti? pero en ese entonces ya mi madre y mi abuelo siempre me enseñaba a discernir lo que era bueno y lo que era malo, porque pues quiero decir que ahí ya había jóvenes en la secundaria, pues que ya como dicen ahora, como decían en ese tiempo, llevaban el pomo. ¿Sí? Y fuera de la escuela, allá por la alberca Eulalio Ríos, por ahí, Sí. pues iban a echar el El pomo. pomo. Y a un ¿Nunca le chamaco, entraste a lo del no, pomo? Ay, ¿cómo voy a no, creer? no, nunca le entré. Yo, más antes tuve experiencias. Bueno, espera, vamos Sí, a dejarlo ahí. Luego, sí. ahorita queremos que nos platiques de tus experiencias, pero tenemos que ir a un Sí. corte promocional. Tenemos mucho más con Carlos García. Acompáñanos. Parece tan fácil y a la vez tan complejo platicar de Carlos. Lo conocí en el año 1975, cuando yo llegué a Jalapa a estudiar la preparatoria. Lo conocí en mi casa, fue a visitar a mi padre con un amigo del PRI y pues simplemente se dio una relación, digamos, maestro-alumna y lo dejé de ver algunos años. Luego yo empecé a estudiar psicología y lo volví a encontrar y pues empezó a dar una buena comunicación, una atracción, yo creo. Él es un hombre que ha surgido del trabajo, del esfuerzo, con muchas carencias en su infancia, pero siempre con una actitud positiva. Nunca lo he visto amargado ni lo he visto derrotado, al contrario. Y yo pienso que eso son de las cosas que me hicieron enamorar de él, como ser humano, sus cualidades. Bien recuerdo hace efectivamente como 37, 38 años, él se dedicaba a la elaboración de algunos bats y era un empresario, un microempresario, cuya maquiladora él mismo metía la mano para hacer las herramientas y para hacer el diseño, su promoción, su publicidad y sobre todo su colocación y venta de todos estos bats. Me parece que eran Masagua la marca que él vendía, y lo conocí precisamente porque le fui a ver jugaba yo béisbol y fuimos con los amigos, compañeros a saludarlo y él nos entendió y nos preguntó que si estábamos formando un equipo de jóvenes y bueno, pues en lugar de vendernos los bats, nos hizo un obsequio de 3 bats. Bueno, él siempre nos ha enseñado que el trabajo es lo principal. Él siempre nos ha dicho, es más fácil hacerse amigo de alguien que trabaja que hacer trabajar a un amigo, ¿no? Ese es uno, ¿no? La otra es, bueno, siempre nos ha dicho también el cuerpo sano en mente sana, ¿no? Siempre nos ha también inculcado esa parte, ¿no? Nunca descuidarnos por el trabajo, siempre cultivarnos tanto la parte física como la parte intelectual, ¿no? Y otra, ahorita que está en el ámbito público, él nos ha dicho siempre que fue allá a servir y no a servirse. A ver, habías dicho
que ya habías tenido experiencias. Experiencias en cuanto al asunto del pomo. ¿Cómo eran las experiencias? No, pues que alguien me quiso ofrecer, ¿no? Ajá. Que yo hiciera y desde años antes que cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Siempre hay una gente que lo quiere pervertir a uno, pero no me dejé porque pues el hecho de no tener padre eh, me hizo crear mis defensas en contra de todo lo negativo y nunca lo acepté, nunca, no iba yo a decirle eso, a comentarle eso a mi madre, pero sí se lo comentaba yo a mis tíos, se lo comentaba yo al, al administrador donde yo trabajaba cuando era niño. ¿Cuánto te Y pagaban por trabajar, pues, Carlos? cuando yo era aprendiz me daban 10 pesos a la semana. Y era que como ¿cuánto de ahora? Pues yo creo que eran como unos, si lo multiplicamos a esa hora, yo creo que serían como mínimo unos 200 pesos. 200 pesos. ¿Qué hacías ¿no? con ese dinero? Dárselo a mi madre. ¿Completito? ¿No te birlabas nada para No, comprarte algo? ella me daba, pero además, pues siempre por algún otro trabajo había quien nos daba otra propina ahí mismo en el Ajá, trabajo. ajá. Y eso era lo que me quedaba y gracias a Dios nunca me faltó, como dicen, un peso en la bolsa y con un peso en la bolsa tiene uno amigos y tiene uno poder adquisitivo. Es cierto. Llega el momento de elegir en una edad en que a veces uno no sabe muy bien para dónde jalar. Está uno adolescente a los 17, 18 años. ¿Cómo llegas tú a determinar que lo que quieres estudiar es derecho? No, ahí está justamente el meollo del asunto. A ver, ¿cuál es el meollo Para del mí, asunto? la mejor eh, eh, orientación vocacional me la generó la muerte de mi padre. Pero si la muerte de mi padre es un acontecimiento que tú viviste, entre comillas, estabas muy chiquito. Bueno, te quiero decir que como él murió en un accidente ferroviario en el ferrocarril, tenía derecho a una indemnización y a una póliza. Entonces, mi madre empezó por razones contrarias a la voluntad de ella, tuvo que litigar. Se fue al pleito laboral en contra del ferrocarril, en la sección 12, y empezó a litigar cuando yo justamente cumplía un año. Sí. Y yo la acompañaba, como yo no iba todavía a la la escuela. escuela, yo la acompañaba a los tribunales, al sindicato, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y entonces pasaron los años y no nos resolvían. Y pasaban los años y cuando yo ya estaba en la primaria y que ya había cumplido los 7 años de edad, citaron a mi madre para oír la resolución, que pues ahora sí sé cómo se llama, ¿no? El laudo. Ajá. Y entonces, cuando sale un señor alto, muy erguido, con un traje oscuro, y le pregunta, ¿cómo se llama usted, señora? Dice, Elvira Méndez, viuda de García. No, señora, usted no es. Dígame su nombre. Dice, Elvira Méndez, viuda de... No, usted se llama Elvira Méndez Alarcón. No, mi esposo no era su esposo. Entonces mi madre se sorprendió y le dice, si yo era casada con él, sí, pero usted era casada por otro régimen, pero no por lo civil. Y entonces era muy común eso de que el que se casaba nada más por la iglesia o vivía de cualquier otra manera en unión libre. Bueno, entonces mi madre, pero ¿cómo si son mis hijos? Bueno, yo no tengo derecho a nada, pero mis hijos sí son sus hijos. Pues no, la resolución estaba en el sentido que era a favor de mi abuela paterna y sus hermanos de mi padre, una aberración, ¿no? Totalmente una aberración.
ahí sí es como vulgarmente decimos los abogados, la chicana, ¿no? Una chicana. Una chicanada. Y entonces mi madre, al escuchar eso, le vuelve a decir, bueno, entonces a mis hijos, ¿quién los va a mantener? Bueno, pues ahí los van a ayudar sus tíos y su abuela. Se cayó mi madre desmayada. Imagínate tú. ¿Cuántos Eh, años tenía tu mamá entonces, Carlos? Pues yo creo que tenía como unos Muy joven, ¿no? 30 y tantos años. Sí, muy joven. Cuando mucho, sí, ella creo que tenía 34 años de edad, algo así, bárbaro. 33. Entonces, pues la levantamos, el actuario y yo. Ah, se cayó literalmente. Sí, se cayó literalmente, se desmayó. Y entonces nos salimos y nos fuimos caminando hacia Enríquez. Ahí estaba el café de los chinos, Ujú, porque ni habíamos desayunado. Pues nos venimos de casa como a las 7:30 de la mañana, ¿no? ujú. Y ya entramos, pero al restaurante le dije, no, yo voy a ser abogado. Yo no sabía ni qué cosa era. Yo voy a ser abogado y vas a ver. Entonces salimos de ahí, ya estaban construyendo, ya estaba casi construido el edificio Enríquez Ujú. y pues no, ahí nos encontramos un abogado que de alguna manera nos asesoraba y le dije, yo aquí voy a tener también mi despacho. Y lo cumplí muchos Al cabo del años. tiempo. Tuve ahí mi despacho en el 116 del edificio Enríquez como unos 15 o 20 años, hasta que me dio mi profesión para construir mi propio edificio de mi despacho. Ajá. Y afortunadamente, digo, paradójicamente, nuevamente vuelvo a usar este término, porque con la muerte de mi padre yo creo que nosotros nos cambió la vida y nos cambió para bien, porque yo desde entonces, pues siempre trabajando, aprendí como siempre los niños de esa época, aprendíamos un oficio Sí, y ya luego estudiábamos, el que tenía la posibilidad y quería, o como yo que tenía muchas ganas de estudiar, pues estudiaba su secundaria, su preparatoria, y era muy difícil entrar el acceso a la universidad, pero yo lo logré. Efectivamente, no todo el mundo estudiaba, pero bueno, a los privilegiados por diferentes causas que llegaban a la universidad, bueno, era todo un acontecimiento, ¿no? Y un disfrute. ¿De qué manera y cómo te divertías tú en la adolescencia? ¿Cómo te fue de conquistador en esa época? ¿Cómo te fue con las serenatas? ¿Cómo te fue con los ritmos de entonces? ¿Qué te tocaría? ¿El mambo? No, yo creo ¿Rock que and ya, roll? yo creo que ya en la primaria oía yo el cha-cha-cha, El cha-cha-cha, y luego ya para los años 60 el rock. el rock. ¿Bailaste rock? No tan No solo tanto. eso, ¿Sí? sino que yo participaba mucho desde la instrucción primaria, porque el profesor, mi director, don Ramón Cerellano, siempre me distinguió también. Ajá. Y participaba yo en bailables, ya Ah. cantaba yo ahí en la escuela, con un primo mío que ya tocaba la guitarra. ¿Y tú, pero tú qué hacías? Yo cantaba o bailaba ¿O le o entrabas a actuaba. todo? ¿Le entrabas a todo? Actuaba yo, ya ves que como hoy las telenovelas, allá había las comedias, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí participaba siempre, nunca dejé de participar en todo, en el deporte, en el béisbol. Ajá. En el béisbol era yo pitcher, jugaba yo shortstop, y luego me fui enfilando hacia, cuando estábamos en la secundaria, con unos amigos que por ahí el contador Rafael Cerrillos, que creo que fue Claro, que él todavía sigue en el mundo de la artisteada. Rafa Cerrillos Ajá. y otros compañeros, formamos un conjunto de los diplomáticos. Los diplomáticos. Nosotros mismos nos hicimos nuestras guitarras. Ajá. Otro amigo que estaba... ¿Se las hicieron? Sí, nosotros. Su papá de Rafael era carpintero. Ajá. ¿Y cómo sonaban las guitarras? Bien, pues luego
otro amigo de nosotros estaba en la secundaria, estudiaba electrónica, Sí. y otro en la técnica, hicieron el bafle. Ay, qué maravilla. Nos cotizamos y compramos la batería, y bueno, pues hicimos el conjunto. Yo empecé tocando el bajo y siendo vocalista también. Ajá. Y por ahí otro joven que era hijo también de un carpintero y que hacían, como se decía en aquel tiempo, tacuches, pero tacuches para muertos. Ay, nanita. Era de la funeraria Landa, Israel Landa. Claro, hacían las cajas para muertos. Entonces él tenía su camioneta, que era la carroza, y ese era nuestro medio de transporte cuando íbamos a tocar. Llegábamos en la carroza y no llevaba cajas ni nada, ni muertos. Gracias a Dios, llevaba unos más vivos que nada. Llegábamos a tocar y después, bueno, pues yo también, participaba en un trío que íbamos justamente a la KL. Trío de románticas, Sí. de boleros y todo eso. Teníamos un trío con el que llevábamos serenata y teníamos un programita en la KL. ¿Cómo crees? Qué bonito. Y ahí éramos el trío postal, Ajá. porque mis amigos con los que tocaba y cantaba ahí trabajaban en el correo. Le pusieron, pues la mayoría le pusieron trío postal. Pues sí, claro. Oye, Me acuerdo háblame. que nuestra introducción era, en una ocasión era Peregrina, Ajá. y luego nuestra introducción también, nuestra rúbrica, era La Jacaranda, ¿no? Ay, preciosa. Esa de Te can- quiero por bonita, Por bonita y por tu cara extraña. Qué Y entonces- preciosa canción. Y yo tenía en mente cuando era niño, dije, como jugaba yo béisbol y no lo jugaba mal, yo quiero ser Beisbolista. de las ligas mayores. Ajá. Si no, voy a ser artista. Y si no, abogado. Que ¿no? se te daba también la Y si- artisteada. por eso, y si no, abogado. Y profesor. Entonces, pues todo eso me hacía que tuviera muchos amigos, muchas amigas A ver, también. ahora que te dices de las amigas, ¿qué tal era? ¿Cómo se te daba la galanura? No era como así ser galán, nunca, Bueno, galán no, galante. no, siempre me gustó ser atento, caballeroso. Ah, pues entonces eres galante. Sí, Oye, no, pero hoy con que se abran la camisa y se pongan un arete, se sienten ya ya, galanes, pues ya ¿no? la hicieron, pero entonces No. era más difícil. No, usábamos nosotros el pantalón acampanado de terlenca y un chaleco, ¿no? No, pues eran unos rorros. ¿El Y pelo un chal- largo lo usaste? Sí, un poco, no tanto, No pero tanto. sí. Todavía por ahí, el otro día me publicó no sé si Orlando Ajá. o el otro Cecilio, Ajá. me publicaron por ahí una fotografía en donde cuando fui secretario del Ayuntamiento de Jalapa todavía tenía yo el pelo un El poco pelo largo, largo. porque afortunadamente me tocó ser muy joven secretario del Ayuntamiento hace 3 décadas, ¿no? Oye, ¿usaste algún cuerito de estos de paz y amor? No, No, no ¿Pulsera? comulgué con eso, no. no, tampoco. No, Pelo yo era largo, normal. pantalón acampanado, pantalón a la cadera, Sí, el riguroso cinturón ancho. no lo usé. ¿Se te caían los pantalones? No, usaba como Normal. normal, ¿no? Yo fui ¿Guarache gente normal. usaste? No. ¿Tampoco le entraste al guarache? No. Bueno, pero en general, en términos generales, sí seguías la Dice, moda. usaba yo calzado ¿De plataforma? MJ, Ah, MJ. sí, Ajá. del mercado Jauregui. Sí. Pensé que era una marca italiana que yo no conocía, pero bueno. No, los buenos eran los mostronianos, ¿no? Los Los monstronianos, Canadá. claro, que eran Sí. también muy Sí. de la época. Muy bien, vamos a seguir platicando con Carlos García Méndez. Acompáñenos, estamos en Perfiles. Los que... Mercado Jauregui. Yo dije, no, pues ha de ser una marca que no conozco muy bien, pero bueno. MJ, dice, MJ. mercado Jauregui.
ha plasmado en la vida de muchos también de sus alumnos el deseo de superación y en una filosofía de la educación liberal, democrática e igualitaria en el ámbito de los posgrados. Y de su obra como doctor, me entusiasma decir que el maestro Carlos García Méndez es uno de los pioneros en lo que es el tratamiento jurídico de la reproducción asistida, en lo que es el comentario a la legislación penal del estado de Veracruz, que es uno de los filósofos de la educación y el derecho únicos que hay en el estado, de los cuales se conocen muy pocas obras y él tiene una escrita sobre educación superior. De hecho, él viene de la cultura del esfuerzo, él viene de ir creciendo poco a poco, de ir obteniendo todo lo que ahora está aquí y otros proyectos que tenemos, siempre han sido a base de trabajo y claro, él es la cabeza, él es la piedra angular de esta universidad. Él siempre está aportando ideas, él siempre está trabajando al pendiente, tiene 1000 cosas que hacer, pero siempre está al pendiente de la universidad, de su trabajo ahora en el gobierno, de nosotros y de todo. Una de las cuestiones que a todos los que lo conocemos y lo tratamos nos impacta es que conserva la misma sencillez que ha tenido siempre y el apoyo a todas las personas. Nunca he sabido de una persona que se acerque a él y le pida un apoyo y no se lo dé, sea una beca de un estudiante, sea una beca para un profesionista, sea la necesidad de un empleo que él de alguna manera ve y siempre ayuda o recomienda. De modo que la calidad humana de Carlos García Méndez es, en lo que a mí compete, es comprobada. Tengo que optimizar el tiempo contigo porque bueno, hay mucho de qué No, hablar. nos pasaríamos, Y sí, pues yo necesitaría 3 programas más para hacer una semblanza completa. Pero vamos a hacer, ¿qué te parece? Las preguntas rápidas y luego abordamos esa parte que a mí me interesa mucho de Carlos García como empresario, pero además también quiero que me hables un poco de tu trabajo actual y del potencial de Veracruz en este asunto de los negocios. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, nos vamos con las preguntas rápidas. ¿Estás listo? Bueno, Siempre. yo creo que sí. ¿Bebida favorita? Pues el agua ¿El agua natural? natural. ¿Platillo favorito? Pues varios me preparaba mi madre, pero Así que digas, este es el mero bueno. los frijoles refritos, el pipián Ay, el pipián me fascina. También y creo que es el adobo. el adobo también rico. Y evidentemente, como tradición, el mole, ¿no? No, pues tienes varios Sí, entonces. Claro, Bueno, ¿qué prefieres, chicharrones o caviar? chicharrones. ¿Qué te conmueve? El que todo mundo esté bien y viva bien. ¿Libro favorito? Siempre me gustó por muchas razones la Ilíada y la Odisea, Ya. ¿Música favorita? la música romántica. Dime una canción que sientas que Peregrina. te llega. ¿Peregrina? Muy bonita. En la comida, ¿qué prefieres, dulce o salado? Pues me gusta combinar las cosas, empezar con lo salado y terminar con lo dulce, Pero si tuvieras que elegir, bueno, ¿qué prefiere, un filete o prefieres el postre? el filete. El filete. Sí. ¿Practicas algún deporte actualmente? Sí, siempre me gusta todavía todos los días hacer ejercicio. ¿Qué haces? Voy y nado, Ajá. suelto un poco los brazos en un costal o en una pera, Ajá. en una perilla, camino y troto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que piensas al despertar? En darle gracias a Dios porque me dio un nuevo día de vida. ¿Cuál crees que es la importancia de la vida? El hacer el bien. ¿Tu mayor temor como persona? Pues no poder cumplir con lo que el cometido, con lo que viene uno a la vida. Si no vivieras en Jalapa, ¿dónde te gustaría sentarte permanentemente?
en Jalapa. No, pero si no existe Jalapa, te tienes que ir. ¿Dónde te gustaría? Bueno, si no existe Jalapa, a donde se pareciera a Jalapa. Bueno, si pudieras resolver 3 problemas que se presentan para el desarrollo económico de Veracruz, ¿cuáles serían? El apoyo a las pymes, a la micro, pequeña y mediana empresa. Correcto. El otro sería seguir haciendo crecer a Veracruz, trayendo la inversión para la generación de empleos. Y la tercera sería que los veracruzanos pudieran aprovechar más en la capacitación para ser mejores empresarios en Veracruz y donde se presente. ¿Qué película te gustó mucho recientemente? Bueno, pues la película más reciente para mí y la que siempre es de toda mi vida es ver todas las de Cantinflas y las de Pedro Infante. Ah, bueno, claro, sí. Siempre es una recreación, ¿verdad? Sí. A ver, ¿Angelina Jolie o Sandra Bullock? Pues yo creo que de la que más estoy informado es de Sandra. De Sandra Bullock, muy bien. Del 1 al 10, califica las oportunidades en Veracruz para desarrollarse económicamente. Pues yo creo que en este momento estamos arriba del 8. Arriba del 8. Mayor reto como secretario de Desarrollo Económico. Estar siempre atento y dispuesto a servir a los veracruzanos. Muy bien. Terminamos con esta parte del programa que al público le gusta tanto. Y me gustaría mucho que me hablaras un poco acerca de esta parte de Carlos García Méndez, que lo ha llevado al éxito como profesionista en ese aspecto de empresario. ¿Cómo llegas, cómo creas tu primera empresa y que de alguna manera esto puede servir incluso como orientación hasta para los jóvenes que hoy están viendo el programa y que se empeñan en ser empresarios? Bueno, yo creo que para llegar al éxito siempre hay que recurrir a la experiencia. Y la experiencia no lo tienen más que los mayores. ¿Y si eres un chavo? Yo, siendo un chavo, tengo primero que recurrir a la experiencia. ¿Qué hizo fulano de tal que llegó a tener un éxito en su empresa? ¿Cómo la inició? ¿Qué ingredientes tuvo que ponerle para llegar a ese éxito? Y la otra, convivir, aprender también de la pujanza de los jóvenes y de los errores de otras personas. ¿Cuál fue tu primera empresa? Bueno, yo cuando hablo de la experiencia, porque trabajé en una empresa maderera aquí en Jalapa, y el señor que aún todavía vive, tiene 92 años de edad, y que lo puedo decir su nombre, es don Raúl González Náñez. Sí, por supuesto. Con él empecé a trabajar en su empresa desde los 8 años de edad, y cuando yo había terminado mi secundaria, que estudié la carrera de contador privado, entré a su oficina, y no precisamente a usar un teléfono rojo, a tener una secretaria y demás. No, llegué a limpiarle y con toda honestidad lo digo, a sacudirle su escritorio, a barrer la oficina, a lavarle el coche, pero al mes me senté, ya era yo el empleado, el cobrador de su empresa. O sea, ¿empezaste ahí como, ¿qué, como office boy? Pues ¿O como sí. mozo? No, como office boy. Como office boy. Vamos a decirlo, como un auxiliar de la oficina que todo tenía que hacer, no lo iba a hacer el gerente. Claro, y entonces llegaste y empezaste, tenías que sacudir, tenías que barrer y todo esto. ¿Y al mes que dijiste ya estabas como qué? Ya estaba yo como auxiliar del administrador, que era yo el que hacía los cobros de las ventas que hacían aquí en Jalapa, yo era el cobrador. Y muy pronto llegué a ser el subcontador de una de sus empresas del señor. Le llevaba yo sus chequeras personales,
hacía yo los depósitos del banco, sabía yo redactar muy bien desde entonces Ajá. y aprendí mucho. Ahí fue donde aprendí a interpretar los estados financieros. Bueno, pero ahí tú eras un joven que estabas empleado. Sí. ¿En qué momento haces tu primera empresa? Bueno, de ahí lo que quiero destacar es que de ahí tomé las experiencias. Claro. De ahí, más que ir a estudiar administración de empresas, que todavía en la Universidad Veracruzana todavía no la tenía esa carrera, Ujú. más que contador público y auditor. Entonces, yo ahí empecé a aprender y cuando me separo de ahí, por razones obvias, presento mi examen de la Universidad Veracruzana, lo apruebo, razón por la que también una persona de ahí pues me despidió, me indemnizaron, fui y monté mi primer negocio. ¿Y qué iba yo a hacer? Bueno, pues de lo que tenía experiencia. Empecé a trabajar la madera, empecé a fabricar bates para béisbol, que tuve mucho éxito, cabos para la industria ferretera, canillas para la industria textil en Puebla, y fue mi primera empresa. Fue mi primera empresa que la tuve con éxito, me permitió hacer mi carrera, hacer mis estudios, y cuando llegué, que ya egresé de la universidad y que me ofrecieron un cargo público, ahí fue donde me separé y la vendí muy bien, lo guardé para cuando yo saliera de la función pública, que iba yo a estar 3 años, y pues me fue muy bien. ¿Cuántas empresas vinieron después? De ahí hasta la fecha he formado más de 10, entre ellas que fue esa Bates Majagua, Asesores Profesionales García Méndez y Sucesores, Comercializadora Industrial de Jalapa, Veravisión de Oriente, Claro. que fue la televisora TV Azteca que trajimos un proyecto que yo le presenté al señor Salinas, Proesa de Jalapa, que ahí también vendíamos computadoras y los insumos para computadoras. Tenemos hasta ahora, en este momento, trabajando 8 empresas. Fundé la Universidad de Jalapa, el Colegio de Jalapa y, bueno, entre otras. También he fundado una empresa de medios en donde tenemos un semanario que se llama Acrópolis, que lo dirige uno de mis hijos. En fin, que como empresario, sin duda el éxito te ha llegado. Bueno, lo has buscado y lo has encontrado. Pero hoy, bueno, te desempeñas como secretario en el estado de Veracruz de Desarrollo Económico y portuario, exactamente. De alguna manera me parece que te toca vender a Veracruz. Y como buen vendedor tendrías que enarbolar sus virtudes, exaltarlas y de alguna manera pues como cubrir un poco sus defectos. ¿Cuáles dirías? Dímelo brevemente porque quiero hacerte algunas otras preguntas. ¿Qué son las virtudes de Veracruz y cuáles serían sus puntos débiles? Veracruz es un estado que lo tiene todo, porque tenemos petróleo, tenemos petroquímica, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos acuacultura, tenemos 745 kilómetros de litoral, por lo tanto tenemos pesca. Y sobre todo, en Veracruz tenemos la gente que es muy hospitalaria. Ajá. Y que desde el sur al norte y del norte al sur, Veracruz tiene todo lo que queramos. Tiene el 35% del agua de todo el país. Muy bien, yo te voy a comprar Veracruz. Me encanta este recurso que me acabas de dar. Me parece que estoy a punto de soltar el dinero. Pero para los empresarios tenemos apoyos y tenemos estímulos. ¿Cuáles son los apoyos que tenemos para que venga alguien a invertir en Veracruz? Primero, que están dadas las condiciones para hacerlo. Tenemos seguridad jurídica, seguridad pública y seguridad laboral. Luego, los apoyamos con toda la tramitología para aperturar una
una empresa. Se están abriendo muchísimas empresas y Claro. se ha batido En este año, ese entre problema. Fidel Herrera Beltrán nada más en su gestión de diciembre de 2004 al 2006, no incluimos el 2007, se aperturaron más de 657 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Una inversión como nunca la iniciativa privada de 30,000 millones de pesos. De la inversión extranjera de más de 10,500 millones de pesos. Entre 2005 y 2006, los inversionistas, desde luego, porque el gobierno con su Secretaría de Desarrollo Económico es una oficina facilitadora, se crearon 200,000 empleos según el INEGI y la ENOE. Y desde luego ocupamos el 6º lugar en la economía nacional. Y luego en mejora regulatoria, que es en el tiempo de apertura de una empresa, estamos en el 4º lugar, según el informe del mes pasado en una asamblea de la AMSDE en Mérida, Yucatán. Pero no podemos pretender que todo en Veracruz es perfecto. ¿Cuáles son los problemas a que se enfrenta hoy el Estado? Bueno, pues desde luego los problemas, si los buscamos, pues los encontramos. Sí. Pero como somos propositivos, todos nosotros somos propositivos, y al que viene a invertir en Veracruz lo orientamos, lo apoyamos, lo guiamos y le damos estos incentivos también que son, pues por su inversión, le podemos proporcionar la tierra, le podemos proporcionar la exención del impuesto al 2% a la nómina, el impuesto predial en coordinación con los ayuntamientos y desde luego, pues todo el apoyo para que un empresario tenga éxito en nuestro estado. Hay detonantes en el Estado y se han notado. ¿Cuáles dirías tú que son los 3 principales potenciales de Veracruz? En materia de industria, pues tenemos el petróleo, el gas natural y la petroquímica. Muy bien. En materia de comercialización, pues que tenemos en Veracruz tan solo 22 ingenios, tenemos una extraordinaria producción de azúcar, estamos entrando en este siglo a la producción del etanol. El gobernador Fidel Herrera Beltrán está muy, muy consciente y muy dispuesto porque el etanol, que no es el salvador de todo, pero tiene muchas ventajas. Es un recurso renovable, claro, es menos contaminante, no tan solo podemos cogenerar energía eléctrica, y la vinaza, que es consecuencia de la caña de azúcar, sirve para fertilizar la tierra y no contamina. Muy bien. ¿Cómo anda nuestra relación, la relación del Estado con otros países del mundo? Extraordinariamente bien. Tenemos muy a menudo las visitas de gente, de empresarios, inversionistas de China, de Corea, de Singapur, de Francia, de España, no se diga, acaba de venir el ministro de Empresa, Ciencia y Universidad el domingo pasado, lo recibió el señor gobernador del estado, de Nebraska, de Luisiana, de países de Centro y Sudamérica, y yo creo que Veracruz está viviendo uno de sus mejores momentos para atraer la inversión y para hacer esa sinergia que debemos hacer en este momento que hay una globalización en el que no nos podemos quedar nada más en una ínsula, como una ínsula allá donde nadie nos ve, y que nosotros nada más lo que produzcamos y lo que nosotros podamos crear. Si hoy con las tecnologías de la información podemos estar en este momento comunicados con China, con claro, Estados Unidos, con cualquier lugar del cualquier mundo, país, y creo que eso es lo que nos va a permitir este despegue y este avance. Y sobre todo
el gobernador Fidel Herrera Beltrán, que es un gobernador muy cercano a la gente, también es una gente que todo apoya, porque es un hombre, válgase que lo diga yo, pero lo digo con mucha seguridad, evidentemente que es un hombre de una cultura general muy sólida. Carlos, ya nos tenemos que ir, pero tengo una pregunta y no puedo dejar de hacerla. Hay una anécdota que siempre como que nos lastimó a los veracruzanos, y seguramente tú la vas a recordar. Se dice, o quizá es un mito, pero me parece que es una anécdota y además es cierta, que en algún momento la Volkswagen se trató de instalar en el estado de Veracruz y por asuntos de impuestos que no se les dio la exención, se fueron al estado de Puebla. Y ahí ha sido una generadora de empleos notabilísima. Entonces esto como que durante muchos años como que no lo digerimos los veracruzanos, que pensamos y siempre que pasábamos por Puebla decíamos esta empresa podía estar en el estado de Veracruz. Hoy Veracruz ha cambiado y ha cambiado para bien. Sí. Si ese acontecimiento se diera hoy, quizá una empresa de ese tamaño estaría aquí en nuestro estado. Mira, sí, lamentablemente fue porque no les concedieron la exención de impuestos por el número de años que ellos querían. Y bueno, pues como en Veracruz tenemos de todo, en nuestra costa nada más se acercan, tiran la red, Y tienen un pescado, camarón, y si hasta los cocos se nos caen encima, de todo tenemos, tiras la semilla de un mango, de alguna otra fruta y ahí germina, se reproduce, pues realmente se dice no estamos de nada. Tenemos playas, tenemos ríos, cogeneramos el 16% de la energía que requiere México. Entonces, por eso yo creo que el gobernador de ese momento pues no lo advirtió, dijo, bueno, mañana llega otra, irse a Puebla. Puebla no tiene puertos, Puebla no tiene mucha agua, Puebla carecía de muchas cosas, pero bueno, yo creo que cuando los empresarios o los que estudian la mercadotecnia para instalar una empresa, pues advierten muchas cosas y a todo le dan solución. Hoy Veracruz tenemos la posibilidad de que tenemos varios parques industriales, que Fidel Herrera Beltrán siempre está puesto y dispuesto para que se instalen. Con todos los que quieren invertir, él tiene comunicación y nos da instrucciones para que los atendamos y les demos todas las facilidades. Por ahí anduvo la Hyundai, que nos hizo algunas propuestas para venir, pero no se han concretado porque necesita hacerlo la matriz de allá de Corea, y creo que la idea primero es montar otra planta en Estados Unidos y en el Brasil, y después seguramente vendrán o harán su estudio de mercado, que todavía lo tienen por ahí creciendo, y todas las empresas que llegan y que hay posibilidad de que se ubiquen y se instalen en Veracruz, bienvenidas y bien atendidas. Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas aceptado la invitación a venir al programa. Ha sido entretenido, ha sido interesante, ha sido divertido en nuestra charla. Y bueno, pues yo también quiero decirte que confiamos los veracruzanos en tu gestión ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Pues yo quiero agradecer a ti, a tu equipo, a Radio Televisión de Veracruz, esta espléndida charla, recordar muchos hechos de mi vida en Jalapa. Por supuesto, recordamos a algunos mentores y a personajes de la radio y de Jalapa, como fueron tu señor padre, don Martín Casillas, al profesor Arellano y a mi maestro, el licenciado Librado Basilio. Muy bien. Gracias, Carlos. Y muchísimas gracias a usted. Yo lo espero en la próxima.